Bien, vamos a hablar ahora con el licenciado Gustavo Córdoba, consultor de Córdoba, de Surban Córdoba. Gustavo había pronosticado la derrota en Santa Cruz, en San Juan, en Santa Fe. Es decir, que de alguna manera tiene oropeles para lucir. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, Ricardo. Y además, el domingo a la noche, a las 12 en punto, tuvimos un informe de él, al menos los periodistas que nos dedicamos al tema de la política, tuvimos un informe de él sobre qué había pasado. Gustavo, ¿cómo te va? Ricardo, ahora sí te saludo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Antes que nada, decirte y agradecerte la confianza, porque recuerdo hace por lo menos 28 años, una de las primeras entrevistas, si no la primera que hicimos en televisión. La primera entrevista en televisión, con vos y Mario. Sí, señor, la hicimos contigo, Con así vos que... y Mario Rueda. Orgullo. Eso primero. Segundo... Consultores de políticas públicas. Así es. Éramos muy jóvenes, pero bueno, algo hemos aprendido en el camino, y hace más de un año, justamente con Mario Riorda y con Paola Suban, la otra directora de nuestra empresa, advertíamos en un seminario en Mendoza, justamente en mayo fue, y del 22, habíamos hecho una encuesta nacional y habíamos hecho la pregunta, si tuviese que votar entre Milei, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, ¿cómo saldría? 30,9 votaba Milei, 29 votaba a Cristina y 29 votaba a Mauricio Macri. De ahí salió el tercio, la discusión de los tercios electorales que tanto Mario como nosotros planteamos en toda la Argentina prácticamente. Que después lo tomó Cristina y Macri. Sí, más acá, ¿no? Mucho más acá. Esos tercios se dieron de una manera brutal en la elección, y yo te diría que así como fue derrotado el aparato tanto del oficialismo nacional como de la principal fuerza opositora, digo, hoy un aparato, Ricardo, no te garantiza... A todo el sistema político. Sí, pero además también al sistema mediático. Sistema mediático que ayudó a encumbrarlo, a Milei, y creían que la acción inversa lo iba a hacer caer a Milei, ¿no? Recordarás que hablaban de se desmorona Milei, fue el término exacto que utilizaron, se cae. Sí. ¿Cómo puede ser que sacando 0 votos en la provincia tenga 30 puntos, 40 puntos? Pero bueno, ¿qué está pasando? El votante argentino, primero, es un votante cada vez más sofisticado, que separa las cuestiones que va a votar. Cuando vota intendente, vota de una lógica; cuando vota gobernador, vota provisto de una lógica; y cuando vota presidente, lo hace en función de lo nacional, el estado de la economía, el estado de su bolsillo personal. Y aquí, o sea que el votante independiente es prescindente de la ideología. Más que de la ideología, te diría, ya no tanto de la identidad partidaria, ¿no? Sí. Porque acá hay también... se dio un voto clasista. Estaba viendo una información que separaba el voto en la Argentina de acuerdo al ingreso o al nivel de ingreso de cada uno, y a mayor nivel de ingreso el voto a Milei era mucho más fuerte. Entonces, ojo que ahí hay un indicador que las fuerzas políticas hoy todavía no están terminando de entender. Mira, Ricardo, cuando los que supuestamente iban a ganar y no ganaron, y recibieron un profundo voto castigo, porque eso fue lo que ocurrió. Hubo un voto castigo all inclusive, le digo yo. Lo que tiene que venir después es un reconocimiento, un pedido de disculpas y bueno, vamos a volver a empezar y vamos a tratar de hacer las cosas bien. Hoy, nadie de Juntos por el Cambio, ni nadie de Unión por la Patria ha esbozado una sola autocrítica respecto de lo que sucedió el domingo pasado. ¿Pasó en Córdoba? Ganó en 16 provincias, entre ellas Córdoba. Sí, pero Córdoba tampoco hizo la autocrítica. Nadie. Festejaron.
Todos festejaron. ¿Qué festejaron? No sé, pero ridículo. En un contexto donde el 80% estaba enojado con la política, en un contexto donde el 90% te decía que se sentía frustrado por los malos resultados económicos de los dos gobiernos, del actual y del anterior, ¿cómo podés pensar que vos podés ganar una elección subestimando este contexto? Esta es la elección, te diría, Ricardo, más rica, en donde el contexto mostró descarnadamente su jerarquía respecto de el deseo de los partidos políticos y de los candidatos. Es bueno eso. Esta es buena decisión, buena definición. Es una brutalidad que haya sucedido de esta manera, pero de alguna manera la política tiene que entender. Y déjame decirte algo, no es una premonición ni un pronóstico. Si la política sigue ignorando que Milei es hijo legítimo de la política argentina, porque solamente los errores y los malos gobiernos han generado esta candidatura de Milei. Sí. Si la política persiste en la negación de hacerse cargo de Milei, los resultados de Milei en la primera vuelta van a ser equivalentes a los de ahora. Es decir, que la potencialidad de un triunfo de Milei está a la vuelta de la esquina, toda vez que estamos viendo que Patricia Bullrich tiene un techo electoral bajo, que no llega al 30%, que Sergio Massa tiene un techo electoral bajo, tampoco llega al 30%, y puede darse una situación en la cual Javier Milei, con muy poquito, puede llegar al 40%. ¿Qué digamos, tenés, o cómo ves, digamos, el post-agosto, el post-paso? Cada vez más difícil. Mirando octubre. Cada vez más difícil. Yo creo que no aprendimos. Porque se van a dar una serie de connotaciones económicas, sociales, políticas. Va a haber, se está hablando de derramamiento de sangre. Ricardo, déjame decirte esto. Hace 4 años Mauricio Macri perdió por una abultada cifra contra Alberto Fernández. En aquel momento, el tiempo que transcurrió desde la PASO hasta la elección general fue tan extenso que claramente el gobierno de Macri corrió peligro de no terminar. Solamente te acordás cuando Alberto Fernández salió de manera irresponsable a decir que el dólar valía 60 pesos, sí, le dio un oxígeno vital para que Macri llegara al final. Creo que hoy estamos en la víspera de un episodio equivalente, porque en la teoría la distancia temporal entre la PASO y la primera vuelta es correcto, pero en la práctica, como nosotros le ponemos tanta carga emocional a esta elección primaria, ¿no? Yo creo que deberíamos sacarle la obligatoriedad, deberíamos achicar el tiempo entre la PASO y la general, e incluso, te digo más, achicaría el tiempo de campaña electoral a 10, 15 días, no más que eso. Eliminaría el B, la cuestión de 48 horas antes no se puede hacer campaña, que hagan campaña incluso hasta el día de la elección, si en la práctica vemos que en las redes sociales se hace. Entonces, creo que amerita un replanteo y una reforma política urgente. Yo sé que nunca es tiempo, pero ya que estamos, balanceemos los diputados que tiene el interior, ¿no? Porque vos sabés muy bien que Capital Federal, con menos población que Córdoba, tiene prácticamente un tercio más de diputados, ¿no? Y así Buenos Aires, y así Santa Fe y otras provincias. Entonces, creo que lo que viene por delante es una profunda reflexión de la dirigencia política de en qué contexto estamos. Yo lo que veo con preocupación es que a ellos les preocupa únicamente castigar a Milei, criticarlo a Milei, en vez de ver internamente por qué obtuvieron tan malos resultados, ¿no? Mira, Juntos por el Cambio respecto de la elección presidencial y de la elección legislativa perdió casi 14 puntos. Sí. El gobierno respecto de la legislativa perdió 4 puntos. Respecto de la anterior presidencial perdió de 50, cayó a 27, es decir, perdió 23 puntos. No es sorpresa que Milei haya capitalizado ese voto y todavía creen algunos que esos votos son fáciles de ir a recuperar. Yo lo que veo es que hay mucha gente que quizás no quería votar a Milei y no lo votó pensando que a lo mejor Milei no iba a tener un buen desempeño electoral, pero al ver este 30% que obtuvo el domingo pasado, hoy Milei es mucho más votable para ese sector de la población que antes, ¿no? Entonces, todo el mundo especula que el que no está definido, que el que no fue a votar, va a ir a votar por una fuerza política que no es la de Milei. Yo diría, guarda, porque si se mantienen igual las condiciones, es probable que Milei dé una sorpresa en primera vuelta. Hay 11 millones que no votaron.
Sí, tampoco hay que creer que va a ir a votar mucha más gente, ¿no? Digo, pensemos que las provincias nos anticiparon que Sí. el perfil de la participación electoral iba a ir decreciendo. Y yo no veo que podamos tener una primera vuelta de más de 73, 74%. Es decir, 4 o 5 puntos más. No va a haber 10 puntos más de elección de participación electoral. Vamos a tener un poquito menos, porque la crisis económica condiciona de una manera extraordinaria. Vamos de vuelta, es el contexto el que manda, el que tiene jerarquía. Si estuviésemos en un contexto de bienestar económico, y capaz que va a votar el 90%. Claro. Ahora, en un contexto de crisis económica como el que tenemos hoy, y una crisis de incertidumbre y de falta de confianza en la dirigencia política tradicional, yo dudo mucho que superemos el 75%. Gustavo, gracias por venir, gracias por el análisis, gracias por los conceptos, que creo que hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Al contrario, el agradecido soy yo, Ricardo, de tantos años de confianza.